amados, bendiciones para todos y para cada uno. Es un privilegio, es una honra, es un honor estar siempre compartiendo con todos ustedes. Como lo dice el título del video, vamos a tratar de explicar o por lo menos dar una respuesta a las preguntas que Molusco le está haciendo, a una de esas preguntas que le hizo a Redimidos, Alex Zurdo y Funky en la reciente entrevista que está subida en el canal de Molusco TV. Molusco pues es muy famoso por hacer podcast con artistas seculares, pero también le está dando espacio a gente cristiana. Estaba viendo yo ese podcast, muy bueno, excelente, se los recomiendo si en caso no lo han visto. Pero de lo que más me llamó la atención es la pregunta que hace Molusco, que siento la hace de corazón, la hace desde adentro. Vamos a tratar de darle una respuesta a lo que preguntó, y así es que démosle play al video. Todo su tiempo. Recientemente, cambiando el tema, recientemente murió una persona bien querida por muchos de nosotros. Yo lo conocí hace poco, escasamente hace 2 años, pero le teníamos mucho cariño. Contando esta historia es donde arranca y luego lanza la pregunta. Y la gente que trabajaba con él, las adoro, las quiero mucho y estamos hablando de Flow La Movie. Flow. Cuando analizamos la muerte de Flow La Movie, esto es una muerte sumamente trágica. Estamos hablando de él, sus hijos y su señora esposa. Mi más sentido pésame, ¿no? Para los familiares de los fallecidos. Sin embargo, yo creo que más o menos de por ahí nació el querer hacer esa pregunta de parte de Molusco. Y ahí es donde la fe realmente juega, o sea, se tambalea. Incluso para un cristiano. Claro. Yo tengo 2 preguntas. Ahí está, ahí viene con esas 2 preguntas. Si alguna vez le ha ocurrido algo a cada uno que la fe realmente los ha puesto a dudar de creo o no creo, o sea, donde le pregunta a Dios, ¿en serio esto me está pasando? ¿Por qué? Y en el caso... Ahí está la primera pregunta. De si alguna vez les ha pasado algo donde la fe tambalee y donde uno para preguntándole a Dios por qué sucedió eso. De la muerte de Flow La Movie, su esposa y sus hijos. O sea, a veces cuesta creer que así lo quiso Dios. ¿Por dónde empezamos entonces a responder? Porque por ejemplo acá ya se puede dar una respuesta, o bueno, desde mi punto de vista, claro, ¿verdad? No es que tenga la verdad absoluta, sino que cada uno tiene pues una respuesta distinta, ¿no? Pero es donde me gustaría empezar con esto. Claro. Yo tengo 2 preguntas. Si alguna vez le ha ocurrido algo a cada uno que la fe realmente los ha puesto a dudar de creo o no creo, o sea, donde le pregunta a Dios, ¿en serio esto me está pasando? ¿Por qué? Esta primera pregunta quizás no la vamos a responder nosotros porque fue muy personal hacia ellos, pero la segunda es la que más me interesa. Y en el caso de la muerte de Flow La Movie, su esposa y sus hijos, o sea, a veces cuesta creer que así lo quiso Dios. Es que aquí está el asunto. Esto fue lo que me llamó mucho la atención. Tanto así que vine de inmediato a hacer este video. Voy a hacerlo más corto y breve posible. Pero lo que me llama la atención es que dice así lo quiso Dios. Y tenemos que tomar en cuenta algo. No sé si un día en la vida vaya a ver esto Molusco. Pero para Molusco o para cualquier persona que piense esto, de que todo lo que ocurre así lo quiso Dios. Yo quiero arrancar diciéndoles
que hay una frase muy popular que dice que no se cae la hoja de un árbol sin que el Señor lo quiera o lo permita. La Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia encontramos esa famosa frase de que no cae ni una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Jamás he leído yo ese versículo, no existe, te los puedo asegurar, no existe. Ahora, eso no quiere decir que Dios no vea todo, lo ve todo, claro que lo ve todo. Pero recordemos algo bien importante, nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros vivimos en este mundo y nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que tomar sabias decisiones, nosotros tenemos que orar para buscar dirección, para tomar ciertas decisiones. Yo no voy a ponerme a orar para preguntarle a Dios si me cepillo los dientes o no, pero sí voy a orar para saber si me permite Dios cambiar de trabajo, me permitirá Dios emprender este nuevo negocio. Hay cosas puntuales donde sí uno debe de clamar y pedirle a Dios dirección, pero estamos hablando de cuando uno está apegado a Dios. Cuando uno no está apegado a Dios, créanme, Dios no lo tiene a uno así en la palma de la mano y viendo todo. No, muchas veces las personas con sus mismas actitudes e incluso con sus palabras renuncian a la cobertura de Dios, renuncian a la bendición de Dios, renuncian a tener que ver algo con Dios. Entonces muchas veces cuando algo malo sucede tendemos a echarle la culpa a Dios, y es que no es que Dios así lo quiso, que porque alguien murió accidentado, Dios así lo quiso. Dios decide que alguien muere de SIDA, Dios decide que alguien muere de cáncer y Dios decide que alguien muera accidentado. No, las cosas no funcionan de esa manera. Lo siento mucho, pero las cosas no funcionan de esa manera. Dios no le dijo a X persona que se acostara entre hombre con hombre o entre mujer con mujer, o que fuera a un prostíbulo y ahí fuera contagiado y se contagió de SIDA y murió de SIDA. Dios no lo quiso así. Ahí son cosas que son nuestra decisión. Cuando a veces se muere en un accidente, muchas veces es por negligencia y muchas veces no. Pero no es que Dios así lo haya querido, sino que nosotros, y eso sí lo dice la Biblia, tenemos un libre albedrío. Nosotros somos los que debemos de cuidarnos, ¿sí? El hecho de que Dios me proteja, el hecho de que Dios me guarde, no quiere decir que yo me lance de un precipicio. Satanás intentó tentar a Jesús de esa manera. Le dijo: si eres el Rey de Reyes, pues tírate de este edificio, lánzate al vacío, pues a sus ángeles mandará para que te guarden. Así dice la Biblia, le dijo Satanás a Jesús en el desierto. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no vamos a hacer cosas descabelladas, porque vivimos en este mundo. No es que porque seamos cristianos la ley de la física, la ley de la gravedad ya no va a aplicar en nosotros. La ley de la siembra y la cosecha, entre otras cosas, entre otras leyes universales, claro que van a seguir todavía aplicando a nosotros como cristianos. Si yo hago algo malo, voy a esperar algo malo. Si yo tomo una mala decisión, va a venir una mala consecuencia, ¿sí? Y entonces, ese es el problema, que queremos echarle la culpa a Dios de todo, de todo, de todo. No podemos hacer eso. Simple y sencillamente, Dios dejó la naturaleza, Dios dejó el libre albedrío, Dios dejó el desarrollo del ser humano, ¿sí? ¿Dios tiene un plan en nuestras vidas? Entonces, ¿sí o no? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Pero cuando muchas veces rechazamos el plan divino, con Dios no se juega. Y tenemos que entender eso. Entonces, muchas veces hay personas que no siendo cristianas, dicen: algún día, de repente me voy a la iglesia. Ese de repente a veces llega. Pero hay gente que dice: no, yo no quiero nada, Dios no existe, etcétera, etcétera. Y es donde salen directamente, muchas veces. En algunos de los casos hay excepciones, pero
ahí es donde muchas veces salen de la cobertura divina. Y ese es el problema. Hay muchas respuestas, pero el punto aquí a aclarar no es que Dios así lo haya determinado. No es que Dios lo escribió y dijo, bueno, este va a morir así. No. Muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones, la mayor parte de veces. A mí me cuesta muchísimo creerlo. Porque yo me pregunto, o sea, si así lo quiso Dios, y es con mucho respeto que lo estoy diciendo. Claro. Y con mucha incredulidad y mucha duda, porque no sé. Y, Sí, con mucho temor. No, y yo entiendo a Molusco, la ignorancia de la palabra del Señor. Y ese es el problema, cuando uno no se acerca, cuando uno no estudia la palabra de Dios, cuando uno no pide sabiduría a Dios. Entonces se le meten este tipo de cosas en la cabeza por plena ignorancia, porque no lo está haciendo con malicia. Sí, mucho temor. Pero Cuando digo temor, así- me refiero a temor de respeto, sí. así lo quiso Dios. O sea, Dios quiso el sufrimiento de sus hermanos, de su mamá, de sus amigos, de una industria, de todo. Y Vuelvo y repito por última vez. Dios no lo quiso así. Siempre. Dios no fue el causante ni el culpable. Porque ahí le estamos casi que echándole la culpa a Dios de lo que pasó. Y no podemos hacer eso. Entonces, como vuelvo y repito, no podemos echarle la culpa a Dios de las situaciones. Bueno, y luego viene la respuesta de Alex Zurdo, Redimidos y Funky. Y ustedes pueden encontrarla ahí en YouTube, en el canal de Molusco TV. Pero esta es la respuesta que yo tengo hacia esa pregunta, que no se la hace solo Molusco, se la hacen muchas personas. Y esa es la respuesta. Dios no tiene la culpa. Dios no lo decidió así. Podemos decidir que Dios decidió algo cuando yo me rendí a Él. Cuando yo le hago esta dije, pregunta a Dios, personas que yo le te dedican entrego su mi vida a Dios. albedrío, yo te entrego mi vida Y entera, quisiera saber su completa, haz respuesta. lo que quieras con ella y vivo una vida conforme la palabra de Dios y me entrego de lleno y estoy allí. Entonces, si sucede algo, Dios lo quiso así. Ay, sí, Dios lo quiso así. Pero de lo contrario, siempre hay cabos sueltos. Y de este tema hay mucha tela que cortar. Porque muchas veces, pero era cristiano. Pero muchas veces con pecados ocultos. Muchas veces cristiano, pero con doble vida. Entonces, y por eso a veces se ven tragedias. Y la gente solo conocía el lado bueno de esta persona cristiana y no el lado oscuro. Esa es una de las opciones, pero hay muchas variantes más que pueden influir en esto, ¿verdad? Y uno que otro caso también podrá haber donde sí realmente pues fue la voluntad de Dios. Pero vuelvo y repito, depende de la situación y las circunstancias y depende de la entrega de la persona hacia Dios. Pero por lo regular, Dios no lo decidió así, sino que muchas de las cosas suceden a veces por intervención diabólica, a veces por rechazar a Dios, a veces por vivir una doble vida. Entonces son de esas interrogantes que cuesta mucho responder, pero esta es la respuesta que su servidor les puede dar, que en su mayoría, me atrevo a decir, Dios no lo quería así. Dios no quería así. Por eso, por ejemplo, para tocar un tema ya para terminar, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso como Dios viene y les dice, envía a los ángeles. Viene Dios y habla con Abraham y Abraham le dice, pero ¿y si hubieran 30 justos, y si hubieran 20, y si hubieran 10? Yo no lo destruiría si hubieran 10 justos. Pero como ninguno había justo, todos entregados al pecado, entonces vino el Señor y se lo sacó a Lot y a su familia y destruyó el resto de la ciudad. ¿Dios lo quería así? No, Dios no lo quería así, pero la gente fue necia. Nínive, por ejemplo, donde mandaron a predicar a Jonás, Jonás predicó y la gente sí se arrepintió. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya no destruyó Nínive. Simple y sencillamente,
no le echemos la culpa a Dios de lo que muchas veces nosotros tenemos la culpa. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Que Dios